Bueno, finalmente el cuarto retiro de fondos fue rechazado en la Cámara de Diputados luego que el gobierno pusiera suma urgencia a discusión inmediata esta iniciativa. La diputada Pamela Giles anunció que ya ingresó un quinto proyecto y vamos a hablar precisamente de lo que fue la consecuencia política también para el gobierno. Vamos a tomar contacto con el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavés. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes, a sus órdenes. Subsecretario, finalmente triunfó una estrategia diseñada precisamente desde el gobierno para que se votara, se pusiera finalmente esta urgencia para que se llegara a votar hoy. Mire, no solamente triunfó una estrategia del Ejecutivo, triunfaron los argumentos de todos los sectores económicos de Chile que le dijeron en todos los tonos al país y a la opinión pública de que una política como esta es regresiva, es una política que genera efectos en la clase media, que ha generado inflación, que ha generado efectos en las tasas de interés, que aumenta el circulante en la economía y que desde luego eso no son buenas consecuencias, además del daño previsional en muchos casos irreparable de sacar las cuentas previsionales. Yo le quiero decir de manera muy franca, el gobierno siempre quiso que se votara esta semana. Nosotros le pusimos discusión inmediata en el primer trámite constitucional a este proyecto, a esta reforma constitucional, también para despejar las incertezas que significa tener un debate abierto de estas características, que desde luego el sistema financiero resintió. Por lo tanto, el gobierno fue consistente, que se vote lo antes posible. Y le quiero recordar que los parlamentarios de oposición que integraron la comisión mixta hicieron todo lo posible para que este proyecto se votara antes de las elecciones. Al punto que la semana de receso ellos querían conformar la comisión mixta, querían incluso que ambas cámaras se reunieran en la semana de receso previa a la primera vuelta para despachar el proyecto, claramente con un afán electoral. Y resulta que durante la semana en que ellos tuvieron ausencias, los diputados de oposición hicieron, algunos, demoraron todo lo que pudieron la entrega del informe de la comisión mixta a la sala de la Cámara de Diputados. Y es por eso que nosotros decidimos, obviamente el presidente de la República así lo dispuso, la discusión inmediata del proyecto para que esta semana se votara. Nosotros queríamos que se votara el miércoles o el jueves. Considerando además que había 16 diputados con permiso, 2 con licencia, porque eso sucedía esta semana. Claro, lo que pasa es que ahí distingamos. Nosotros queríamos que el proyecto se votara esta semana. ¿Por qué? Por la incertidumbre que significa tener esta discusión abierta. Queremos que se despejara y que se votara y ojalá que se rechazara. Nosotros queríamos que se votara el miércoles o el jueves, sin embargo fueron los comités parlamentarios. Esto es muy importante que la opinión pública lo sepa porque aquí se nos ha acusado de triquiñuela, de maniobras desgraciadas. Fueron los comités parlamentarios, los jefes de bancada de todos los sectores políticos, los que unánimemente determinaron que se votara hoy día viernes. Claro, parlamentarios que están con pasajes comprados, parlamentarios que evidentemente no querían votar el proyecto por las razones que hayan querido, y otros parlamentarios que también no asistieron como forma de manifestar que no estaban de acuerdo con el proyecto. Hay de todo. Pero bueno, esto fue una cosa que se definió el miércoles. Ellos mismos ya no necesitan los votos que necesitaban en la primera vez. O sea, esto claramente tiene un afán electoral y por supuesto que la oposición lo que quería era que esto se acercara a la segunda vuelta electoral y nosotros, como le digo, nosotros queríamos que esto se votara lo antes posible. La comisión mixta sacó un informe el día martes y todos los otros retiros, apenas se había terminado la comisión mixta, llegaban a la sala. En cambio ahora, por ejemplo, Marco y la Vaca decidieron y tratando de hacer lo posible para que no llegara el informe para demorarlo. Eso no es culpa del gobierno. El gobierno ha sido consistente con los argumentos y con la estrategia. Y si los parlamentarios de oposición, por las razones que hayan tenido, porque los pareos que habían eran de oposición y de gobierno, y es la oposición la que tenía la obligación de juntar los votos y llegar a los 93 votos. Entonces, lo que hizo el gobierno fue, desde luego, ser consistente. El proyecto tiene que votarse lo antes posible. Ya no aguanta más el uso electoral de la situación previsional de los chilenos, una política pública que es mala. Por y lo resulta tanto, que claro, además nosotros tenemos que hacernos responsables de la ausencia, eso no es así. ¿Usted entonces descarta que pueda llegar a tener éxito esta presentación que va a hacer la diputada Pamela Giles de un quinto retiro o de un retiro total del 100%? ¿Usted no le ve futuro a esta iniciativa? Mire, es imposible saber, ¿cierto? Nosotros no podemos descartar ni asegurarle que las iniciativas se van a aprobar o rechazar antes de siquiera discutirla. Nosotros creemos que el hecho de que el mismo día de que se rechaza un cuarto retiro, en las circunstancias que tenemos, un crecimiento que ha sido extraordinario, la recuperación del empleo que ha sido notable, en el contexto también de más movilidad y de mayores libertades en el plan paso a paso, conforme avanza el plan de vacunación,
No estamos en la circunstancia del primer retiro y eso los parlamentarios también lo saben, los economistas lo saben, el equipo económico del candidato presidencial de oposición también lo sabe, es cosa de verla portar Mercurio el día de hoy. Sin embargo, hay parlamentarios como la diputada Giles, como el diputado Jorge Durán, que con tal de poder tener unos minutos más de televisión y de fama van a insistir con algo que además a la política le hace mal, porque hoy día el Parlamento ya decidió que en esta circunstancia una comisión, un proyecto que había sido aprobado en la Cámara, que fue rechazado en el Senado completamente, claro. Por eso se forma la comisión mixta, y ahora se desecha este acuerdo que desde luego el presidente Araya también dijo, Pedro Araya de la comisión, que era el peor proyecto de todo. Entonces, presentar un quinto retiro es una provocación al sistema político, es una incitación nuevamente a tener un debate polarizado, demagógico, y yo creo que a esta altura la opinión pública se debe dar cuenta de que esto son cosas que se tienen que acabar. El uso electoral y político de la situación previsional, de las cuentas previsionales, se tiene que acabar. Subsecretario, el presidente hablaba hoy día, haciendo referencia a que quedan un poco más de 3 meses de gobierno. En este tiempo, que es bastante breve, ¿el gobierno pretende sacar alguna iniciativa legislativa que tuviera importancia, que quisiera dejar como legado? Por supuesto que sí, nosotros no vamos a resistir, quedan 2 meses de Congreso. Prácticamente todo el mes de diciembre y todo el mes de enero, porque febrero es un mes de receso. Y nosotros tenemos iniciativas. Esta semana fue una buena semana para el gobierno. Fíjese usted que sacamos la ley, la comisión mixta de la reforma de Carabineros. Se aprobó el proyecto de ley de cierre de pasaje. Avanzamos aprobando en general en el segundo trámite constitucional el proyecto de ley que sanciona el narcotráfico. La agenda de seguridad nosotros la vamos a impulsar hasta el final. Queda un trámite para que sea ley el proyecto Juan Barrios. Vamos a seguir trabajando en esa área. Nos interesa terminar un acuerdo en Fármacos 2, una comisión mixta que lleva muchísimo tiempo, y nosotros estamos terminando de cerrar un acuerdo con la oposición muy importante. Queremos dejar lo más avanzado posible el proyecto de notarios. Además, otros temas como responsabilidad fiscal que están avanzando y van a avanzar muy bien. En temas de educación también hay proyectos de ley que son interesantes, en temas de minería y energía también. Por lo tanto, nosotros no vamos a renunciar hasta el último día de gobierno en tratar de impulsar aquellas iniciativas que son importantes, que son parte de nuestra agenda de gobierno, y muchas de ellas que están a punto de ser ley. Y vamos a seguir en esa senda. Por ejemplo, subsecretario del matrimonio igualitario, ¿usted espera que salga pronto? O sea, hay un compromiso del Ejecutivo sacarlo durante esta gestión. El proyecto se fue a una comisión mixta por razones técnicas. Los comités ya acordaron, en el caso del Senado, ver esta iniciativa el día lunes o martes, no recuerdo bien, pero la próxima semana ya está en tabla, creo que para el día martes. Y si eso se aprueba, evidentemente el gobierno lo va a promulgar, y por supuesto que también es un compromiso del presidente de la República. Por lo tanto, agenda legislativa queda. No vamos a renunciar a la esperanza de llegar a un acuerdo en reforma previsional, ya sea la ley larga, que está en segundo trámite, ya sea la ley corta, que está en la Cámara de Diputados. Eso es lo que van a definir los ministros junto al presidente esta semana. ¿Qué le parece el argumento, subsecretario, frente al tema previsional, que hay no sé si son exactamente parlamentarios, pero sí voces de oposición, como por ejemplo planteaba hace algunos días Carolina Toa, de que era muchísimo más tal vez posible sacar una ley de pensiones mejor en el tiempo que queda, que pensar en algo para el próximo Congreso? Sí, o sea, nosotros no hemos renunciado nunca a buscar un acuerdo en pensiones. La ley larga de pensiones se encuentra en segundo trámite constitucional. Es un proyecto que, si uno se pone de acuerdo en qué hacer con los 6 puntos de cotización, qué hacer con el ente administrador, podemos llegar a un acuerdo, pero no podemos avanzar, y esto es muy importante, Matilde, que los auditores lo entiendan. No podemos avanzar en una reforma de pensiones si no sabemos qué va a pasar con las cuentas de capitalización individual de 5 millones de chilenos, que con este retiro podrían quedarse en cero en sus cuentas previsionales. Ahora que está despejada esta incertidumbre, por de pronto, nosotros podemos pensar en cómo avanzar en una ley, ojalá corta, de pensiones, que permita poder dar una respuesta concreta en el largo plazo, en el mediano plazo, a las pensiones de las chilenas y de los chilenos. Nuestro gobierno sí ha avanzado. Acuérdense que nosotros aumentamos el pilar solidario, y hay otras iniciativas que también se han ido perfeccionando y se han ido aprobando. Pero no renunciamos a hacer un esfuerzo adicional a este aumento de la pensión solidaria que nuestro gobierno ya hizo. Y para eso tenemos tiempo, y vamos a seguir conversando para poder construir los acuerdos necesarios. ¿A cuánto podría llegar esa pensión? ¿En qué monto están pensando?
No, el aumento de la pensión básica solidaria ya se aprobó. Nosotros ya tuvimos en este gobierno un aumento. Nosotros podemos buscar otras fórmulas para que ojalá la ley corte de pensiones, que busca aumentar del 60 al 80% el pilar solidario, seguir perfeccionando. Pero nosotros hemos dado muestras claras en materia de pensiones y no renunciamos a buscar un acuerdo. Despejado esta incertidumbre populista del cuarto retiro, nos podemos volver a sentar a conversar. Subsecretario Máximo Pavés, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora, viendo entonces la agenda legislativa que queda para este tiempo de gobierno. Que tenga una buena tarde, un buen fin de semana. Muchísimas gracias igual a ustedes por allá, muy amable. Y nosotros vamos a cambiar absolutamente de tema porque vamos a hablar de la variante Omicron.